Abogados, ¿qué cliente arruinó su propio caso con una sola frase en el tribunal? Historia 1. Soy abogado de oficio. Caso sencillo, pelea en un bar. Mi cliente, Dani, jura que solo se defendió. Tenemos video parcial donde se ve al otro tipo empujándolo primero. Todo pintaba a legítima defensa y acuerdo favorable. En el tribunal, el fiscal pregunta, ¿usted golpeó primero? Dani me mira como buscando permiso y suelta, con una sonrisa. Yo no golpeo primero. Yo remato. Silencio. La jueza levanta la ceja. El fiscal repite. ¿Remata? Y Dani, orgulloso, remata su remate. Sí, porque si no, vuelven. Adiós legítima defensa. Adiós reacción proporcional. Me pasé el resto de la audiencia intentando convertir esa frase en una mala traducción del orgullo masculino. No hubo magia. El video ya no importaba. Él mismo se acababa de pintar como alguien que busca terminar la pelea, no evitarla. Salimos con cargos más graves y una lección. En juicio, el ego es más peligroso que el fiscal. Historia 2. Defendí a una señora por fraude menor. Supuestamente había cobrado 2 veces un reembolso. Todo giraba en error administrativo, porque no había antecedentes y el sistema del comercio era un desastre. Llegamos a la audiencia y la jueza le pregunta algo básico. ¿Entendió que esto era incorrecto? Yo esperaba un no, un me confundí, cualquier cosa humana. Ella respira hondo y dice, clarita, como si estuviera contando una receta. Mire, su señoría, yo solo hice lo que cualquiera haría si el sistema es tan tonto. El fiscal casi se ríe. Yo sentí que me apagaban la luz interna, porque con esa frase pasó de posible error a justificación moral. Y la jueza, que venía amable, cambió el tono. Entonces, ¿lo repetiría? ¿Y mi clienta? Si me conviene, sí. No lo dijo por maldad. Lo dijo con honestidad brutal. Fue como firmar una confesión con moño. El caso que iba a ser confusión se convirtió en intención. Salimos sin acuerdo, con multa grande y con la jueza recomendando medidas más duras para prevenir reincidencia. Todo por querer sonar lista. Historia 3. Caso de divorcio con custodia. Mi cliente era el padre. Trabajador, estable, y teníamos mensajes donde la madre admitía que a veces se iba de fiesta y dejaba al niño con su hermana. Íbamos bien. En la audiencia, el juez pregunta, ¿qué busca usted con esta solicitud? Yo le había preparado una frase sencilla. Tiempo equitativo, estabilidad, coparentalidad. Mi cliente, nervioso, mira a la madre y suelta. Quiero la custodia para que ella aprenda. No por mi hijo, no por su bienestar, para castigar. El juez se inclina hacia adelante. ¿Aprender qué? Y mi cliente cavando. Que no puede hacerme eso, señoría. Me dejó. Y ahora sale con otro. Listo. El juez ya no vio a un papá preocupado. Vio a un ex resentido usando a un niño como ficha. La madre lloró. Su abogada se levantó con un discurso precioso sobre violencia emocional y control. Yo intenté recuperar el enfoque. Horarios, colegio, rutina. Pero el daño estaba hecho. El juez terminó diciendo algo como, la custodia no es herramienta de disciplina para exparejas. Perdimos la ventaja en 10 segundos. Historia 4. Defensa penal por posesión. La policía encontró una bolsa en el coche de mi cliente. Sergio. Nuestra estrategia, registro cuestionable y falta de prueba de conocimiento. Podía ser de un amigo. El coche lo usaban varios. Teníamos testigos de que prestaba el coche. El fiscal, en contrainterrogatorio, lo presiona. ¿De quién era la bolsa? Sergio, en vez de decir no sé, se ofende y dice, yo no cargo cosas pequeñas, yo parpadeo. El fiscal, ¿perdón? Sergio, creyéndose el personaje principal. Si voy a hacer algo, lo hago en grande. La sala se queda helada. El fiscal no tuvo que probar que era suya. Él mismo se describió como alguien que, si lo hace en grande. La teoría de no sabía murió. La del registro ilegal también, porque la jueza ya estaba mirando todo con la lente de este tipo presume. Resultado, el fiscal pidió pena mayor y la jueza le dio un sermón sobre romantizar el delito. Yo solo pensé, había 1000 maneras de responder, y eligió la única que sonaba como un eslogan. Historia 5. Trabajé en un bufete civil. Cliente demandando a su ex socio por difamación y daño reputacional. El punto era, el ex socio lo llamó estafador públicamente. Nosotros teníamos pruebas de que era falso y malicioso. Iba encaminado a acuerdo con indemnización. En la audiencia preliminar, el juez pregunta, ¿qué perdió exactamente a causa de esas palabras? Yo esperaba. Contratos, clientes, números. Mi cliente con seguridad total suelta. Lo que perdí fue respeto. Y el respeto se compra con un buen golpe. Me quise desmayar.
El juez se queda inmóvil. ¿Está amenazando a alguien en esta sala? Mi cliente. No, no. Digo en general. Y luego como si arreglara. Aunque, si mi ex socio estuviera aquí, sabría lo que se merece. En 2 frases convirtió un caso de difamación en un espectáculo de intimidación. La otra parte pidió orden de alejamiento. Nuestro cliente víctima pasó a ser posible agresor. El juez frenó cualquier acuerdo y dejó constancia de su comentario. Salimos con el caso debilitado y con un consejo que ahora repito como mantra. En tribunal, no seas poeta. Sé aburrido. Historia 6. Defendí a un chico acusado de robo en tienda. La cosa era rara. El guardia lo vio meter cosas al bolsillo, pero las cámaras tenían un ángulo muerto justo donde ocurrió. Nuestra jugada era simple. Sin video claro, sin mercancía en su mochila al salir, el caso se caía o se negociaba a una falta menor. En el tribunal, el fiscal le pregunta, ¿usted tenía intención de pagar? Yo le susurro, sí, siempre sí. Mi cliente asiente. Y dice en voz alta, sí, pensaba pagar. Si nadie me detenía. Fue como tirar un vaso de gasolina a una vela. El fiscal se quedó quieto 2 segundos, como saboreando el regalo, y repitió, si nadie lo detenía, y mi cliente nervioso intenta arreglarlo. O sea, si no me daba tiempo. La jueza lo mira con esa cara de, ya entendí todo. En ese instante, la falta de video dejó de importar. Él mismo acababa de describir su plan como, pruebo suerte y si me agarran, improviso. Lo peor, no lo dijo por malicia. Lo dijo como lo dicen algunos adolescentes, creyendo que la honestidad suena cool. Salimos con antecedentes y una charla larguísima sobre cómo una frase puede convertirse en la única prueba que el fiscal necesitaba. Historia 7. Caso laboral, despido injustificado. Mi cliente juraba que lo echaron por denunciar irregularidades. Teníamos correos, fechas y un compañero dispuesto a testificar. La empresa, en cambio, sostenía bajo rendimiento. Íbamos a demostrar represalia. En audiencia, el juez pregunta, ¿qué busca usted? Yo había preparado reinstalación o indemnización completa. Mi cliente, con el orgullo herido, suelta, quiero que la empresa se hunda. El abogado contrario casi aplaude. El juez frunce el ceño, se hunda y mi cliente embalado. Sí, para que aprendan. Para que nadie más se crea intocable. De golpe, la historia pasó de protección al denunciante a venganza. La empresa se agarró de eso para pintarlo como un empleado conflictivo con agenda personal. El juez empezó a hacer preguntas sobre su actitud en el trabajo, y el foco se corrió. Ya no era la represalia, era si él estaba usando el proceso como arma. Al final, perdimos la mejor carta del acuerdo. La empresa se cerró. El juez sugirió mediación para bajar tensiones, y mi cliente salió furioso, sin entender que su frase le había regalado a la otra parte exactamente el personaje que necesitaban. Historia 8. Defensa de tránsito por choque con lesiones leves. Mi cliente decía que el semáforo estaba en ámbar y el otro coche se cruzó tarde. Teníamos un peritaje decente y un testigo que, con suerte, sembraba duda razonable. El punto delicado era el alcohol. Dio positivo, pero bajo el límite penal. Aún así, podía pesar en responsabilidad. En tribunal, el juez le pregunta, ¿cuánto bebió esa noche? Yo le dije, lo mínimo y temprano, sin detalles. Mi cliente, queriendo sonar simpático, suelta. Solo lo suficiente para que los nervios no me molesten al conducir. Yo sentí que mi alma salía del cuerpo. Porque en un segundo convirtió bebí poco en bebí para manejar mejor. El juez lo miró como si hubiera confesado un manual de irresponsabilidad. El fiscal no necesitó atacar el peritaje ni el semáforo. Se dedicó a repetir la frase con distintos tonos. ¿Usted cree que beber lo ayuda a conducir? Mi cliente intentó explicar ansiedad, estrés, era una copa, pero ya estaba etiquetado. Resultado: responsabilidad casi total, multa alta, suspensión de licencia y un fallo que mencionaba expresamente actitud peligrosa. La ciencia forense no lo mató. El stand-up involuntario sí. Historia 9. Caso de violencia doméstica, nivel bajo, sin lesiones visibles. Mi cliente insistía en que fue una discusión y que ambos se empujaron. Teníamos mensajes donde ella también admitía que lo provocó. Y la estrategia era clara, no negar el conflicto, pero sí cuestionar la gravedad y buscar medidas alternativas. Lo más importante era mostrar calma y arrepentimiento, nada de culpar. En la audiencia, la jueza le pregunta, ¿por qué cree que ella llamó a la policía? Yo le había escrito casi palabra por palabra, por miedo, por escalada. Lo lamento. Mi cliente mira a la jueza y suelta, porque es una histérica. Siempre exagera. Listo. Se acabó todo. En ese momento, la sala cambió.
La jueza dejó de escuchar a un hombre preocupado por una situación que se salió de control y empezó a escuchar a alguien que desprecia a la denunciante. El fiscal se apoyó en eso como si fuera una columna vertebral. ¿Así se refiere a la madre de sus hijos? Y mi cliente, en vez de parar, siguió. Es que usted no la conoce. Salió con orden de alejamiento estricta y condiciones durísimas. Y yo, con la certeza amarga de que la mejor defensa a veces es simplemente no abrir la boca cuando estás enojado. Historia 10. Representé a un tipo en un caso de contrato. Lo demandaban por no cumplir un servicio y él aseguraba que el cliente cambió requisitos a mitad de camino. Teníamos mensajes, documentos, todo. El juez solo quería una cosa: claridad y buena fe. En audiencia, el juez pregunta: ¿usted intentó resolver el problema antes de que llegaran aquí? Mi cliente, que venía acumulando rabia meses, suelta sin respirar. Claro, le ofrecí arreglarlo. Pero yo no trabajo gratis para idiotas. Se escuchó hasta el teclado de la secretaria pararse. El juez lo mira. ¿Idiotas? Mi cliente intenta corregir. Bueno, no usted. Digo, el demandante. Peor, mucho peor. Porque el juez no solo oyó insulto, oyó desprecio y falta de profesionalismo. La otra parte se victimizó perfecto. Ve cómo nos trata. A partir de ahí, cada documento nuestro fue leído con sospecha. El juez empezó a preguntar por plazos, por cláusulas, por si el tono en los mensajes refleja su actitud. Terminamos perdiendo credibilidad, que es lo único que no se puede recuperar con pruebas. Y lo irónico, técnicamente teníamos razón en el contrato, pero en la sala, la razón sin respeto vale menos que un recibo mal impreso. Historia once. Caso por estafa menor. Mi cliente vendió un teléfono usado y el comprador decía que estaba bloqueado y que lo engañaron. Nosotros teníamos chats donde se veía que el comprador lo revisó, aceptó el trato y hasta pidió descuento. La clave era mostrar que fue una compra de segunda mano con riesgos asumidos, no un fraude. En la audiencia, el juez le pregunta a mi cliente: ¿usted sabía que el equipo podía presentar problemas? Yo le susurro: di que no, o que no eras técnico. Mi cliente, queriendo sonar experimentado, dice: obvio que lo sabía, por eso lo vendí rápido. Sentí el golpe en el estómago. El juez no reaccionó con gritos, reaccionó con esa calma peligrosa. Entonces, ¿su objetivo era deshacerse de un problema? Mi cliente intenta reír. No, no. Digo, así es el mercado. Pero ya estaba. La otra parte ni tuvo que probar intención. Él mismo acababa de describirla. Lo peor es que el teléfono probablemente funcionaba. Era el comprador el que no sabía configurarlo. Pero con esa frase pasamos de malentendido a motivo. El acuerdo que venía suave se volvió duro. Y yo aprendí que en tribunal nunca digas obvio antes de una confesión. Historia 12. Defendía a una mujer acusada de desacato por violar una orden de no contacto. Su versión: fue un accidente. Se lo cruzó en un evento familiar y se fue. Teníamos testigos. Y si se mantenía en esa línea, lo más probable era una advertencia o una sanción leve. La jueza pregunta: ¿usted lo buscó? Mi clienta niega con la cabeza y dice: no, todo bien. Entonces la jueza, para aclarar, insiste: ¿usted hizo algo para asegurarse de no encontrarse con él? Y mi clienta, con orgullo herido, suelta: ¿por qué tendría que esconderme yo? Si alguien tiene que evitarme es él. La sala se enfrió. Porque la orden no era un debate moral. Era una instrucción. El fiscal se agarró de eso. Entonces, ¿usted considera que la orden no se aplica a usted? Mi clienta: se aplica, pero es injusta. En segundos, el tribunal dejó de ver accidente y empezó a ver rebeldía. Aunque de verdad hubiera sido casual, su frase pintó intención de desafío. Resultado: sanción más severa. Y la jueza dejó claro que las órdenes se cumplen, no se negocian con orgullo. Todo por no querer parecer débil. Historia 13. Caso de daños a propiedad. Mi cliente chocó una cerca con su camioneta y se fue. Lo identificaron por una pieza de placa y un vecino. Nuestra defensa era técnica. Dudas sobre identificación. Y si caía, negociar reparación y acuerdo. En la audiencia, el fiscal pregunta: ¿por qué se fue del lugar? Yo le había dicho: pánico. No pensé. Me arrepiento. Mi cliente, un hombre grande que odiaba verse vulnerable, suelta: porque no iba a quedarme a pedir perdón por una cerca fea. El juez levantó la mirada lento, como si estuviera procesando la falta de respeto. El fiscal sonrió. Entonces, ¿usted decidió que el daño no importaba? ¿Y mi cliente? Peor. Importa para ellos, no para mí. Se acabó. Ya no importaron las dudas sobre la identificación. La actitud era prueba de desprecio. Y en estos casos la actitud pesa más que la matemática. El juez habló de fuga y falta de responsabilidad, y el acuerdo de reparación se transformó en condena con condiciones.
A veces la gente cree que mostrarse duro los protege. En tribunal, solo te hace parecer culpable y orgulloso de serlo. Historia 14. Defensa por posesión de un arma no registrada. Tema delicado. Nuestra estrategia era estricta. No admitir propiedad, cuestionar la cadena de custodia y recalcar que mi cliente no la portaba, estaba en una caja en un garaje compartido. Todo dependía de la frase «no era mía sin adornos». El juez pregunta, ¿de quién es el arma? Mi cliente, nervioso, mira alrededor y dice, «No es mía, es de mi primo. Yo solo la guardo por si pasa algo». Yo casi me atraganto, porque en una sola oración admitió conocimiento, control y propósito. Solo la guardo, destruye, no sabía. Por si pasa algo, suena a intención. El fiscal ni discutió más. Solo pidió que repitiera por si pasa algo, y lo dejó colgando en el aire como un letrero de neón. El juez cambió de postura, y la audiencia se volvió una discusión sobre riesgo y peligro público, no sobre pruebas. La defensa técnica quedó enterrada bajo su necesidad de justificar. Si hubiera dicho «no sé», quizás salvábamos algo. Pero quiso sonar responsable, y sonó como alguien listo para usarla. Historia 15. Caso de injurias en redes. Mi clienta demandaba a una influencer que la llamó ladrona en un directo. Teníamos capturas, testigos y un cálculo claro de daños. Perdió un contrato por ese video. Todo dependía de mantenerla como víctima razonable y enfocada en reparar su nombre. En audiencia, el juez le pregunta, ¿qué espera obtener con esta demanda? Yo preparé rectificación pública y compensación. Mi clienta, con el resentimiento atravesado, suelta. Quiero que la humillen como me humilló a mí. El abogado contrario casi se levanta celebrando. El juez frunce. ¿Humillen? Mi clienta intenta salvarlo. O sea, que aprenda. Pero ya estábamos en el terreno de la venganza. La contraparte pintó todo como pleito por fama, y el juez empezó a cuestionar si buscábamos justicia o espectáculo. Lo irónico es que teníamos un caso sólido, pero la frase convirtió una demanda legítima en un circo emocional. El juez sugirió conciliación con disculpa sin admisión y redujo mucho el tono a favor nuestro. En tribunal, el deseo de ver al otro sufrir puede sonar humano, pero legalmente suena como que tú también quieres hacer daño. Historia 16. Defendía a un hombre en un caso de resistencia a la autoridad. Lo pararon por una luz trasera rota, la cosa escaló y terminó esposado. Nuestra defensa era que la policía exageró. No hubo golpes, no hubo amenaza real, solo confusión y pánico. Teníamos un video de un vecino donde se veía a la gente empujándolo primero. En el tribunal, el fiscal le pregunta, ¿por qué no obedeció la orden de poner las manos en el capó? Yo le dije, di que no escuchaste, que estabas nervioso. Mi cliente, indignado, suelta, porque no soy perro para obedecer órdenes. La jueza ni cambió el tono. Solo anotó algo. Ese fue el peor sonido del mundo. La pluma. El fiscal se apoyó. Entonces, se negó por principio. Mi cliente, claro, es mi dignidad. Con esa frase, el video del empujón perdió fuerza. Ya no era malentendido, era desafío. Y en estos casos, el tribunal siempre prefiere el relato «se resistió» antes que «no entendió». Terminamos con condena por resistencia y una sanción que pudo ser mínima. Todo por querer ganar un debate filosófico en lugar de un juicio. Historia 17. Caso de negligencia médica, parte civil. Mi cliente demandaba a una clínica por un procedimiento mal explicado. La base era falta de consentimiento informado. Firmó sin entender riesgos. Y luego hubo complicaciones. Teníamos perito, historial, incluso inconsistencias en los formularios. En audiencia, el juez le pregunta, ¿usted leyó lo que firmó? Yo necesitaba un «no, confié» o «me apuraron». Mi cliente, queriendo parecer responsable, responde «sí, pero no lo entendí». Y firmé igual porque si algo salía mal, al menos podría demandar. El aire se murió. El abogado de la clínica levantó la vista como si le hubieran regalado el caso. El juez, ¿está diciendo que firmó pensando en demandar? Mi cliente intenta arreglar. No, digo, por si acaso, pero ya quedó como alguien que aceptó el riesgo voluntariamente, y peor, con mentalidad de pleito. Lo que era «no me informaron» se volvió «firmé sin entender por qué me convenía». Ese día descubrí que algunas personas creen que sonar listos ayuda. En civil, sonar calculador te convierte en el villano sin que nadie te lo diga. Historia 18. Defendía a una chica acusada de vandalismo, graffiti en un edificio público. La identificación era floja, una cámara borrosa y un testigo que creía que era ella por la chaqueta. Nuestro plan: negar autoría,
pedir peritaje y ofrecer servicio comunitario si el juez quería cerrar rápido. En el tribunal, el fiscal muestra la foto borrosa y pregunta, ¿es usted? Mi clienta dice, no, bien. Luego el fiscal, ¿conoce esa firma? La firma del graffiti. Yo le hice señas de no, y ella, con una risa nerviosa, suelta, no es mi mejor firma. Yo lo hago más bonito. Se escuchó un ¿qué? Colectivo. El fiscal. Entonces, ¿sí firma usted así? Ella. O sea, no. Pero se nota que es amateur. Ya estaba atrapada. Solo alguien familiarizado con la firma hablaría así. La jueza la miró como a alguien que acaba de confesar por vanidad. Lo que iba a ser duda razonable se convirtió en conocimiento especializado y admisión implícita. Terminó con antecedentes y multa. Y yo, con ganas de imprimir camisetas que digan, en juicio, no critiques el arte. Historia 19. Caso de arrendamiento. Mi cliente, propietario, demandaba por falta de pago. El inquilino alegaba que dejó de pagar porque el departamento tenía humedad y la reparación nunca llegó. Nosotros sí teníamos facturas de arreglos, pero la línea era delicada. Mostrar que el propietario actuó de buena fe. En audiencia, el juez le pregunta a mi cliente, ¿por qué no atendió la queja de humedad antes? Yo le susurré, di que llamaste al técnico, que hubo demoras. Mi cliente, cansado de quejarse la gente, suelta, porque si arreglas una cosa te inventan otra. Los inquilinos son así. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Son así? Mi cliente, sí, siempre buscan excusas. De golpe, perdimos el terreno moral. El juez dejó de ver un reclamo de renta y empezó a ver a un dueño que desprecia a los inquilinos y minimiza condiciones de vivienda. El inquilino lloró, habló de moho, de salud, de niños, y mi cliente, en lugar de empatizar, puso cara de fastidio. El fallo terminó reduciendo lo que podía cobrar y ordenando inspección. Legalmente teníamos papeles. Humanamente, él se disparó al pie con una generalización. Historia 20. Defensa por conducción temeraria. Mi cliente fue captado por un radar a alta velocidad. Nuestra estrategia era técnica. Calibración del equipo, señalización dudosa y sobre todo mostrar que no era un peligro, solo un error aislado. En tribunal, el juez le pregunta, ¿por qué iba tan rápido? Yo le dije, di que no te diste cuenta. Punto. Mi cliente, queriendo quedar como buen conductor, suelta, porque tengo buenos reflejos. Yo controlo. El juez lo mira. ¿Controla? Mi cliente. Sí, manejo mejor rápido que lento, honestamente. Con esa frase pasó de «me equivoqué» a filosofía de velocidad. El fiscal ya no discutió calibración. Se centró en actitud de riesgo y probabilidad de reincidencia. Y el juez, que podría haber sido flexible, se cerró. La ley no premia la confianza. Terminó con multa alta. Puntos, curso obligatorio y suspensión corta. Todo por intentar convencer al tribunal de que era especial, en algo que la ley trata como peligro común. Historia 21. Caso de hurto en supermercado. Mi cliente era cajero y lo acusaban de pasar productos sin cobrar a un amigo. Nosotros teníamos un argumento decente. El sistema fallaba, los códigos no leían bien, y las cámaras no mostraban claramente la pantalla de caja. La idea era sembrar duda y, como mucho, negociar una salida sin antecedentes. En el juicio, el fiscal le pregunta, ¿usted conocía a la persona? Mi cliente dice que sí, que era del barrio. Bien. Luego, ¿por qué no cobró esos artículos? Yo le hice la seña universal de no inventes. Y él suelta, con un tono casi orgulloso, porque si yo no ayudo a los míos, ¿quién? Fue como si confesara con un abrazo. El fiscal solo tuvo que quedarse callado y dejar que la frase retumbara. La jueza pregunta, ¿los míos significa que decidió favorecerlo? Mi cliente intenta arreglar. No, digo, a mi comunidad, peor. Porque la defensa se convirtió en moralidad, robé por lealtad. El caso dejó de ser error de caja y pasó a intención solidaria. La empresa, que iba abierta a un acuerdo, se endureció. Terminó perdiendo el trabajo y con condena. Y yo me quedé pensando que a veces la gente confunde el tribunal con una charla motivacional. Historia 22. Defendí a una mujer en un caso de desacato por incumplir horario en régimen de visitas. Ella insistía en que el papá llegaba tarde siempre, que era injusto, que solo estaba equilibrando. Nuestra estrategia era estricta: demostrar comunicación, incidentes documentados y mostrar que no fue mala fe. En audiencia, el juez pregunta, ¿por qué entregó al menor una hora después? Yo le dije, tráfico, confusión, error. Mi clienta, con la rabia acumulada, suelta, porque así siente lo que yo siento cuando él llega tarde. El juez la mira fijo. O sea, ¿fue un castigo? Ella, no, fue justicia. Y ahí murió el caso.
Porque el tribunal no quiere justicia emocional, quiere cumplimiento. El abogado del papá solo tuvo que repetir castigo 3 veces. La ironía, el papá sí llegaba tarde y teníamos pruebas. Pero con esa frase, mi clienta se convirtió en la que instrumentaliza al niño para dar lecciones. Terminó con advertencia formal, amenaza de sanciones futuras, y el juez dejó claro que la crianza no es venganza cronometrada. Historia 23. Caso de difamación entre vecinos. Mi cliente demandaba porque el otro andaba diciendo que él vendía drogas, lo cual era falso. Teníamos testigos y un registro de llamadas donde se veía que el vecino lo repetía en el edificio. Iba encaminado. En la audiencia, el juez pregunta, ¿qué relación tenía usted con el demandado antes de esto? Mi cliente, mala, siempre se mete conmigo. El juez, ¿por qué cree que lo hace? Yo esperaba, envidia, conflicto antiguo. Mi cliente, sin filtro, suelta, porque es un cobarde, y con un cobarde solo funciona el miedo. La sala se tensó. El juez, ¿está insinuando que lo intimidó? Mi cliente, intentando sonar firme, no intimidar, poner límites. Y luego lo remató. A veces hay que apretar, listo. De víctima pasó a potencial agresor. El vecino, que venía como el villano, se pintó como alguien asustado. Su abogado pidió medidas de protección. ¿El resultado? El juez enfrió el caso de difamación y lo derivó a mediación, dejando constancia del lenguaje amenazante. Una demanda que iba a limpiar su nombre terminó manchándolo más, todo por querer sonar alfa. Historia 24. Defensa por conducir bajo influencia. No era un caso fuerte. Había alcoholemia moderada, pero sin accidente. La esperanza era mostrar cooperación, arrepentimiento y pedir pena mínima. Mi cliente era de los que creen que el carisma lo salva. En tribunal, la jueza pregunta, ¿qué aprendió de esto? Yo le dije, di que fue un error, que jamás se repetirá. Mi cliente sonríe y suelta. Aprendí que la próxima vez pido Uber. Risas nerviosas en la sala. La jueza no rió. El fiscal levantó la cabeza como si oliera sangre. Entonces, ¿no aprendió que conducir ebrio es peligroso? ¿Solo aprendió a no ser atrapado? Mi cliente, por querer quedar gracioso, intentó doblar. No, claro que es peligroso. Pero uno aprende. La jueza lo cortó. Aprender no es hacer chistes. La pena fue más dura de lo esperado. Curso obligatorio, más multa y suspensión más larga. Lo increíble es que si hubiera dicho 2 frases aburridas, salía con lo mínimo. Pero convirtió la audiencia en un show, y el tribunal castigó la actitud, no solo el alcohol. Historia 25. Caso civil por accidente en gimnasio. Mi cliente demandaba porque una máquina falló y se lesionó el hombro. Teníamos historial de mantenimiento dudoso y un informe médico sólido. Todo dependía de mostrar que él usó la máquina correctamente y que el gimnasio fue negligente. En audiencia, el abogado del gimnasio le pregunta, ¿usted siguió las instrucciones del equipo? Yo le susurré, ¿sí? Siempre sí. Mi cliente, queriendo parecer fuerte, responde, yo no leo instrucciones. Yo siento la máquina. El juez parpadeó. El abogado contrario sonrió como si ya hubiera ganado. ¿Entonces no puede afirmar que la usó como se indica? Mi cliente orgulloso, no necesito. Llevo años entrenando. En ese instante, la negligencia del gimnasio se mezcló con negligencia personal. Aunque la máquina de verdad estuviera mal, él acababa de admitir que no siguió protocolos. El juez empezó a preguntar sobre su experiencia, sobre pesos, sobre si estaba probando límites. El acuerdo que iba a favor nuestro se volvió una discusión sobre culpa compartida. Terminamos con una compensación mucho menor. Nunca había visto a alguien perder dinero por intentar sonar macho en una pregunta de sí o no. Historia 26. Caso penal por fraude de seguro. Incendio en un pequeño local. Mi cliente decía que fue un cortocircuito. Teníamos perito eléctrico y recibos que demostraban que el negocio iba bien. O sea, sin motivo, para quemarlo. La fiscalía insinuaba lo contrario. Deudas, presión, oportunidad. En audiencia, el fiscal le pregunta, ¿usted estaba en el local esa noche? Mi cliente responde que no. Bien. Luego viene la pregunta trampa. ¿Por qué cree que ocurrió el incendio? Yo le susurré, no lo sé. Confío en el perito. Mi cliente, queriendo sonar listo, suelta. Mire, si alguien quisiera quemarlo, lo habría hecho justo cuando yo no estuviera. ¿Cómo pasó? La jueza levantó la vista. El fiscal casi ni tuvo que hablar. Entonces usted entiende perfectamente el momento ideal para provocar un incendio. Mi cliente intentó arreglarlo. No, digo, es sentido común, pero ya sembró la idea de planificación. El peritaje dejó de ser el centro. La audiencia se volvió sobre conocimiento y oportunidad. Salió con medidas cautelares y una investigación más agresiva. Todo porque quiso explicarle al tribunal cómo piensan los culpables, sonando exactamente como uno.
Historia 27. Divorcio con disputa de bienes. Mi clienta pedía una división justa. El ex escondía ingresos y teníamos indicios, pero nada definitivo aún. La estrategia era paciencia. No acusar sin pruebas, pedir auditoría, mantener postura razonable para que el juez nos tomara en serio. En la audiencia, el juez pregunta, ¿tiene evidencia concreta de que su ex oculta dinero? Yo le dije, di que sospechas y que pides revisión. Mi clienta, con el dolor vivo, suelta, pruebas no, pero lo conozco. Y si miente, que se hunda. El juez, señora, esto no es sobre hundir a nadie. Y ella, peor, pues debería ser. En ese segundo, el juez dejó de verla como alguien buscando equidad y la vio como alguien queriendo castigo. El abogado del ex se fue de fiesta. Ve a su señoría. No hay pruebas, solo resentimiento. Nos concedieron menos medidas de las que pedíamos, y la auditoría se volvió más limitada. Ella tenía sospechas muy razonables, incluso ciertas. Pero la frase «que se hunda» convirtió el reclamo en venganza. En familia, el juez premia la calma, no la verdad dicha con rabia. Historia 28. Defensa por allanamiento. Mi cliente entró a un patio para recuperar su bicicleta. Según él, no hubo violencia, no se llevó nada más. Nuestra defensa era necesidad y error. Pensó que era su propiedad, que el objeto era suyo. En tribunal, el juez pregunta, ¿por qué no llamó a la policía? Yo le dije, di que actuaste impulsivamente. Mi cliente, con tono desafiante, responde, porque la policía no sirve. Yo hago justicia. Se escuchó un murmullo. El fiscal se acomodó en la silla como quien ya ganó. El juez lo mira fijo. ¿Usted hace justicia? Mi cliente. Sí, si me roban, yo recupero. Punto. Ahí murió la teoría de error inocente. Se volvió vigilante. El juez empezó a hablar de riesgo, de escalada, de tomarse la ley por la mano. Terminó con condena y condiciones estrictas, cuando pudo ser un simple acuerdo con disculpa y restitución. Si hubiera dicho, me equivoqué, el juez lo habría tratado como humano. Pero quiso sonar héroe, y sonó peligroso. Historia 29. Caso laboral por acoso. Mi cliente era supervisor y lo acusaban de comentarios inapropiados. Nosotros íbamos por la vía difícil: negar intención, reconocer torpeza, mostrar que no hubo represalias y que él aceptaba capacitación. La clave era empatía y humildad. En audiencia, la jueza le pregunta, ¿usted entiende por qué sus palabras fueron ofensivas? Yo le susurré, sí, entiendo. Me disculpo. Mi cliente, con esa sonrisa de no es para tanto, suelta. Ofensivo es que hoy ya no se pueda decir nada. La jueza lo miró como si hubiera insultado al tribunal. La parte contraria no necesitó más. Ese comentario se volvió prueba de que no había arrepentimiento y de que seguiría igual. Intenté rescatar. Lo que quiso decir es que está aprendiendo. Pero él, genial, añadió. Además, ella lo malinterpretó porque es sensible. Fin. La jueza impuso medidas duras. La empresa lo suspendió y el caso, que podía resolverse con capacitación y sanción leve, escaló. En temas de acoso, una frase defensiva vale como una admisión de que no cambiarás. Historia 30. Caso de lesiones por pelea callejera. Mi cliente insistía en que fue defensa propia. Teníamos testigos que decían que el otro empezó. La clave era proporcionalidad. Me defendí y me detuve cuando terminó el peligro. En el estrado, el fiscal pregunta, ¿cuándo dejó de golpearlo? Yo le susurré, cuando cayó. Cuando paró la amenaza. Mi cliente, queriendo sonar valiente, suelta. Dejé de golpearlo cuando dejó de moverse. La sala quedó muda. El fiscal no preguntó nada más durante unos segundos, como si quisiera que todos lo procesaran. La jueza, ¿usted entiende cómo suena eso? Mi cliente, nervioso, intenta arreglar. O sea, cuando ya no era peligro, pero ya estaba hecho. Esa frase destrozó la defensa propia. Sugirió exceso, castigo, intención de daño. Los testigos pasaron a segundo plano. Terminó condenado por agresión agravada, y yo aprendí que la línea entre me defendí y me excedí puede ser una sola oración mal elegida.